Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Serratos y este es su canal, El Café de los Martes, en donde vamos a platicar los temas que te van a interesar y que hemos publicado en la página eldondeledad.org, y también puedes encontrarlos en facebook.com/eldondeledad. Le aprecio mucho al ingeniero Juan Armando Duarte que me haya aceptado esta plática con nosotros, con la que nos va a comentar de un jalisciense ilustre, el ingeniero Jorge Matute Remus, profesionista destacado, funcionario público y un gran maestro. ¿Quién mejor que Juan Armando Duarte, que fue su alumno y lo acompañó por más de 30 años en su actividad profesional? Juan Armando Duarte es ingeniero civil, especialista en estructuras de concreto en el Politécnico de Milán, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. En su trayectoria ha ocupado los cargos de gerente técnico del CIAPA, cuando el ingeniero Matute era el director del mismo, director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Ha sido reconocido como ingeniero distinguido por el Colegio de Ingenieros Civiles y la Sociedad de Ingeniería Sísmica. Recibió la presea Enrique Díaz de León al ejercicio profesional por la Universidad de Guadalajara. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, de la Academia de Ingeniería de Jalisco y otras organizaciones gremiales. Hola, Juan Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Hugo. Gracias por invitarme a platicar un poco de la vida de nuestro querido maestro, el ingeniero Jorge Matute Remus. Quisiera que nos platicaras quién fue el ingeniero Jorge Matute Remus. El ingeniero Matute creo que es un personaje singular de la vida y la historia de la ciudad de Guadalajara y de Jalisco. Él nació en Guadalajara en 1912, un 17 de febrero. Vivió 90 años, falleció el 7 de julio del 2002 y estudió ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Antes hizo su preparatoria en el Colegio Internacional y estudió algo en la Escuela Politécnica e ingresó a la Facultad de Ingeniería por allá en el año de 1929 y terminó sus estudios en 4 años, cuando se hacía de 5 y él lo hizo en 4, y terminó en 1933. Y se recibió en 1935, hizo su tesis. Fue, entre otras cosas, presidente municipal, rector de la Universidad de Guadalajara, y aquí donde estamos, en esta zona que es la rotonda de los jaliscienses ilustres, se encuentra él, que fue nombrado benemérito ilustre de Jalisco en el año de 2012 por el Congreso del Estado, y sus restos fueron traídos aquí a esta rotonda de los jaliscienses ilustres en el año de 2014. Te decía que fue polifacético. Fue ingeniero, constructor, empresario, funcionario público, presidente y director del Patronato de los Servicios de Agua Potable. Quiero que me confirmes si es cierto que cuando fue presidente municipal de Guadalajara, el ingeniero Matute logró que el suministro de agua potable para Guadalajara llegara desde el lago de Chapala. Así es, en efecto, el ingeniero Matute fue presidente municipal de 1953 a 1955 y su programa fundamental en esa etapa fue precisamente traer agua para Guadalajara del lago de Chapala, una vieja idea que él tenía desde hacía algunos años, y el agua llegó del lago de Chapala a Guadalajara en el año de 1956 y en aquel tiempo se formó el Patronato de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Guadalajara. Eso solamente era para la ciudad de Guadalajara. A medida que fue creciendo la ciudad, fue invitado a ser director de ese patronato en 1977, 20 años después. Que tú estuviste trabajando también Sí, con él. Él me invitó a trabajar con él como gerente técnico de esa institución, y de patronato se convirtió en CIAPA, porque ya se tenía necesidad de abastecer a la zona metropolitana. Ya los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá estaban conurbados
y había un problema serio de agua porque de los otros municipios se conectaban a la red que era de Guadalajara y de esa manera pues había escasez. Y entonces hubo necesidad de reorganizar, de hacer una serie de obras para poder interconectar, darle agua a las muchas colonias que había que no tenían. Obviamente fue un trabajo muy intenso, no solamente desde el punto de vista técnico, sino administrativo, reorganización de todas las áreas. ¿Recuerdas como rector cuáles logros importantes llevó a cabo? Sí, cómo no, mira, quizá haré regreso un poquito. Él fue rector de 1949 a 1953, pero antes había sido director de la Facultad de Ingeniería y también fue en 1947. En 1948 fue nombrado director del Instituto Tecnológico de Guadalajara, que era una idea de él. En el año de 1947 había unos terrenos donde se encuentra ahorita el CUSEI, sí, pero en aquel tiempo eran terrenos donde se empezó a hacer una escuela vocacional y un estadio de fútbol, porque esa parece ser que era parte de instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, que se iba a formar aquí una parte de ese instituto aquí en Guadalajara. No se pudo concretar porque terminó la administración de García Barragán y entró de gobernador González Gallo. 47 entre González Gallo y terminó en 53. Ya el ingeniero, cuando había sido director de la Facultad de Ingeniería, tenía la idea de conjuntar en un área las ingenierías con el fin de formar profesionistas que se dedicaran a las áreas técnicas, ir formando pues esos cuadros importantes para la ciudad y para el estado, claro, donde estuvieron las ingenierías civil. No había la carrera de ingeniero mecánico, él la formó posteriormente. Estaban las ciencias químicas, no estaba la escuela de arquitectura, que se formó a instancias de él y con la dirección del arquitecto Ignacio Díaz Morales, que fue el promotor realmente también de la escuela de arquitectura y su primer director, y que se fundó en 1948. Esos son antecedentes. El ingeniero fue rector un año después, en 1949, y entonces pues una reestructuración como era parte de su esquema de vida. Era un hombre muy ordenado en sus cosas, planeador de lo que iba a hacer, y en aquel tiempo, decías, se formó la escuela de ingeniero mecánico, no existía, la escuela de trabajo social, que estuvo de directora doña Irene Robledo, que incluso aquí está, sí, aquí en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Se formaron otras escuelas como la escuela de enfermería, la de trabajo social, creo que ya lo dije, y entonces se permitió el ingreso a cualquier estudiante que hubiera terminado la preparatoria. La condición eran exámenes para entrar, obviamente con la idea de escoger a los mejores estudiantes a las facultades. Mi estimado Juan Armando, platícanos un poco de la obra que llevó a cabo de la reubicación del edificio de Teléfonos de México. El movimiento de Telefónica se remonta a los años 50, cuando en las actividades que estaba realizando el gobernador González Gallo, que era la transformación prácticamente de la ciudad con ampliación de calles, se amplió la calle 16 de septiembre, Juárez, las Hidalgo, tres plazas. Se hicieron las plazas estas con la idea del arquitecto Ignacio Díaz Morales. Aquí donde estamos, pues se hizo esta rotonda de los jaliscienses ilustres, se hizo el Palacio Municipal, entre otras cosas en ese tiempo. Bien, la avenida Juárez se amplió de una calle de 12 metros a una calle de 25 metros.
después de una serie de vicisitudes para poder convencer a las gentes que se pudiera hacer eso, obviamente pagándoles lo que iban a perder en las demoliciones. Pero en fin, el hecho del edificio fue que la compañía telefónica, que era de suecos, extranjeros, se ampararon ante los trabajos que estaba haciendo el gobierno del estado, de las ampliaciones, porque costaba mover el edificio, obviamente. Derrumbar y volverlo a construir. Hacer un terreno, hacer otra construcción, y se tardaría un tiempo y se suspendería el servicio telefónico. Entonces, ante esas circunstancias, esta compañía se amparó, aunque vio que con el tiempo que el único lugar donde no se había podido ampliar calle era donde estaba el edificio de la telefónica. Entonces, comenta, eso lo escuché alguna vez al ingeniero Matute hablar en una comisión que había, que se llamaba Comisión General de Planeación, donde se plantearan todas las obras que se hicieron en aquel tiempo, que eran más de 30 en la ciudad, por todos lados, desde cambio de redes de agua potable, alcantarillado, plazas, jardines, etcétera, mercados. En esa reunión pues se tocó el tema del edificio de la telefónica, que qué iban a hacer con ellos, porque pues no se había movido y había que tomar acciones porque era parte importante del desarrollo de las actividades del gobernador. El ingeniero Matute propuso en esa reunión, dice, pues hay que moverlo. Dije, en vez de derrumbarlo, moverlo. Sí, pues moverlo, porque el hacer, el demolerlo, construirlo, etcétera, pues tenía un costo alto. En aquel tiempo creo que se hablaba de 9 millones de pesos, que era mucho dinero. Entonces el ingeniero dijo, pues hay que moverlo. Y el gobernador dijo, ¿y qué? ¿Quién lo mueve? Pues yo lo muevo, dijo el ingeniero. ¿Cómo? El ingeniero ya tenía la idea, obviamente en su participación en esta comisión de las ampliaciones de calles, de ese problema, y fue visualizando un poco la idea, que luego la concretó. El edificio se prestaba porque era un edificio con columnas de concreto, entonces tenía una estructura con zapatas aisladas, etcétera. Entonces pues se aprobó que se moviera, dijeron, bueno, a moverlo, porque el moverlo significaba con todos gastos $1 millón de pesos, comparado contra los 9, pues obviamente la economía ahí era importante. No fue tan fácil como lo estoy platicando, porque obviamente aquí las autoridades primero pues no estaban muy convencidos de eso, de que podía ser una locura. Más de alguien dijo que era una locura, obviamente. Las autoridades de teléfonos de la localidad contactaron a las de México a Nueva York, que era donde estaba la matriz de esta empresa extranjera. Vinieron técnicos desde Nueva York a ver el proyecto, platicar con el ingeniero y ver cómo iba a ser este movimiento. Y accedieron, estuvieron de acuerdo en que se hiciera. Entonces, ¿cuántos metros se movió? Se movió 11.82 centímetros, casi 12 metros. Pero no solamente se movió, también se giró. Entonces, importante, porque había que alinearlo a la calle de Juárez, porque estaba alineado antes a la calle de Donato Guerra. Entonces hubo una maniobra para alinearlo a la calle de Juárez. Esta obra que digo fue en 1950. Se empezaron los preparativos en mayo, 2 de mayo, según recuerdo. Recuerdo porque lo he leído, no porque yo estaba de 1952, y duraron 6 meses los preparativos, entre hacer las excavaciones, comprar el terreno que estaba atrás donde se iba a mover, que fue algo de los problemas que se tardaron tiempo, porque obviamente la venta de ese terreno pues subió de precio, ¿no? A la hora de venderlo, la necesidad, pero se convenció a las gentes. Entonces todos esos preparativos duraron 6 meses. El caso es que
en octubre, el 24 de octubre se empezó el movimiento, un lunes 24 de octubre. Empezaron las acciones para el movimiento, que duró 4 días, del ¿Y se 24 al interrumpió 28. la comunicación Nunca se, telefónica en la ciudad? nunca se interrumpió la comunicación telefónica. Incluso tengo alguna anécdota aquí personal, porque una tía mía, la señorita Isaura Alonso, era la directora de tráfico en ese tiempo, o sea, de las operadoras. Sí. Entonces comentaba que nunca se había sentido nada, cero movimientos, y que al principio pues, las muchachas estaban un poco Tenían nerviosas, desconfianza, pero con el tiempo el ingeniero platicó con ellas y les generó confianza que no iba a pasar nada. Incluso ahí hay hasta una anécdota que dicen de su esposa. que el ingeniero llevó a su esposa y a su hijo. La señora me comentó, dijo, bueno, no es tanto así, sino me comentó que ella llevó a su hijo, Juan Jorge, que con el tiempo fue mi compañero en la escuela de ingeniería, y que le dijo, bien, vamos a ver qué está haciendo tu papá. Y vinieron y estaban ahí como mucha gente que siempre estaba viendo. Los mirones siempre existen en cualquier actividad que uno desarrolle. Para el movimiento del edificio. Exacto, entonces fueron ahí, el ingeniero Matute los localizó y vio que les daba el sol, les dijo, vénganse para acá donde está la sombra, y las pasó ahí al edificio, y ahí se generó ese mito de que el ingeniero Matute había llevado a su familia para... Pero yo creo que también eso generó confianza. Para dar la confianza a los que tuvieran alguna duda de que iba a pasar algo. Los que trabajaban y laboraban ahí en el edificio. El caso es que la idea, también le pregunté al ingeniero, bueno, ¿cómo se generó la idea de moverlo? Me dijo, mira, pues muy fácil, era como mover un vagón de ferrocarril. Dice, cuando yo era niño, vivimos un tiempo en Chapala, yo iba mucho a la estación del ferrocarril que llegaba ahí todos los días, y me impresionaba mucho el movimiento de los trenes, cómo se movía, y de ahí se me generó la idea. Dice, el edificio de la Telefónica se prestaba porque era una estructura, como dije, de columnas, creo que tenía 26 columnas con zapatas aisladas. Entonces la idea era armar una con bases en cada una de las columnas, montarla sobre unos rieles y empujarla. Eso era prácticamente la ciencia. El detalle pues ya es importante, pero prácticamente esa fue la idea inicial. Montarla en unos rieles, como se hizo. Se hizo una estructura en cada una de las columnas, se hizo una estructura a base de vigas de acero en forma de cuadro, la cual se montó en unos rieles y con unos gatos de ferrocarril. Se empujaban como se empujan los carros de ferrocarril, ¿no? Con un gato, y eran 8 gatos y que empujaban en cada una de las frentes de las columnas. Se movía, no era continuo todo el movimiento todo el día, sino empujaban, veían que no había daños, había sistemas de alarma muy primarios como focos donde se prendían si había algún movimiento en alguna de las columnas, se revisaba y el primer día creo que se movió un poquito más de 2 metros, el siguiente día 3 metros, el siguiente otros 3 metros. El caso es que realmente la maniobra el lunes fue 24 y realmente el movimiento empezó el 25, fue 25, 26, 27 y 28. El sábado 28 de octubre se terminó de mover. En noviembre. De octubre, estamos hablando 24 al 28 de octubre. Y entonces parece ser que no hubo algunos detalles, según comentaba el ingeniero, pero nada de que hubiera afectado la maniobra del movimiento. Otro detalle importantísimo era que a medida que lo iban moviendo, había que ir reconectando cada uno de los pares de cada uno de los teléfonos, ¿no? Con cables suficientes para que no se interrumpiera el servicio telefónico. Ahí intervino el ingeniero Francisco Vigilagarde, que era un ingeniero electrónico, eléctrico muy connotado, que
que otros procesos era con cuño del ingeniero Sí. Matute. Intervino el ingeniero Hermano de José Ruiz Esmeralda. Ugalde, que fue el calculista, que es un ingeniero muy importante, un ingeniero Casillas, que estuvo también como parte del cuadro de los ingenieros importantes que estuvieron en el desarrollo de sus trabajos. Entonces, como dije, se movió casi 12 metros en 4 días y obviamente ha sido un hito para la ciudad y eso le dio obviamente gran prestigio al ingeniero, a la ciudad y al país, ¿no? Y ahorita está un monumento donde está moviendo allá afuera de está simulando pues el el movimiento de la Telefónica. y por la calle Juárez. Exacto, por la calle Juárez, una escultura. Ese fue más o menos el hecho del movimiento de la Telefónica. Ese edificio, como otros datos, pesaba del orden de 1.700 toneladas, o sea, y era de 3 niveles, todavía está ese mismo edificio, tenía sótano, planta baja y planta alta donde estaban. Oye, Juan Armando, ¿cómo conociste tú al ingeniero Matute? ¿Cuál fue tu relación profesional y de amistad? ¿Cómo era su trato con la gente? Mira, yo conocí al ingeniero Matute primero de oídas, ¿eh? Te dije de mi tía que trabajaba en teléfono. Y ya físicamente lo conocí cuando estábamos en la Facultad de Ingeniería, porque fue tu maestro. Fue nuestro maestro de construcción. Y obviamente, pues recuerdo muy bien, porque sus clases siempre nos llevaba películas. Como era la materia de construcción, nos llevaba películas donde se veían pues, las actividades de la construcción de diferentes tipos, estructuras de concreto, metálicas, puentes, la maquinaria, los materiales, o sea, todo era una manera de enseñanza diferente a la parte oral del maestro, sino visualmente, que era importante, que uno, se dicen, una retroexcavadora, si nunca la ves, pues no sabes qué es eso, ¿no? Pues si la ves ahí, la maquinaria, un tractor, un bulldozer, entonces tienes una idea muy clara de qué te están hablando y verlo moverse, cómo trabaja, qué movimientos hace, etcétera, ¿no? Y ese fue mi primer contacto con el ingeniero. Recuerdo que yo luego me apunté para los rollos de películas que él pasaba, pues yo era el que la acomodaba en la máquina para transmitir la película. Ya me hice experto en colocar los rollos de películas. Ese fue nuestro primer contacto. Con el tiempo, estoy hablando ya de 4º año de ingeniería, tuvimos la necesidad de, como todas las generaciones, de nombrar un padrino. Y entonces hubo una serie de alternativas de algunos que decían que quién les podía regalar un anillo y otros buscaban unos beneficios de ese tipo. Claro. Hubo otros que nos opusimos a todas esas tipos de cosas superficiales. Dijimos, vamos a escoger un maestro, alguien que sea significativo, que haya hecho algo en la ingeniería y la profesión y la actividad en la cual nos vamos a desenvolver. Y obviamente el ingeniero Matute, pues entre todos nuestros maestros, destacaba por su vida profesional. Y él, al final, él fue nuestro padrino de generación, que salimos en el 67, somos la generación 62-67. Tenemos posteriormente esta misma generación, tuvimos la idea de hacer algo por la universidad que nos había dado muchos años de educación y decidimos construir con nuestras actividades y nuestros esfuerzos un auditorio. Hicimos un auditorio que llamamos Aula Magna, que lleva su nombre, que es Aula Magna Jorge Matute Remos, que es una instalación para 200 gentes, que tiene todo lo que se necesita un auditorio, y eso fue parte de nuestra contribución a la Facultad de Ingeniería. Posteriormente, pero él fue una gente sencilla, por lo que tú me estás platicando. Sí, posteriormente, pues él me invitó a trabajar en 1977 a Chiapa, el patronato, como una de las funciones
que ahí se iban a desarrollar. Me invitó para ser gerente técnico. Yo era muy joven, tenía poco experiencia en esas actividades, pero con la guía del ingeniero muchas cosas se abrían, la confianza que generaba, y eso era una de sus múltiples cualidades. Creo que tenía, como dijo, era muy amable, muy afable, muy serio, y siempre, y como dijo la señora Matute, conocía la línea recta y la rectitud. Entonces, en su trabajo era muy dedicado, sabíamos ahí a dónde íbamos, ¿no? Porque teníamos un guía, era un maestro por naturaleza. Él, si no sabías algo, él te orientaba y te decía y te daba confianza en lo que estabas haciendo. Era muy afable, tenía una calidad humana muy importante, sabía comunicarse con la gente. Me acuerdo de algún detalle ahí, que hubo una protesta cuando recién entramos, de que ya ves, los ciudadanos, seres humanos, somos reticentes al cambio. Hubo un cambio en la nueva administración en ese tiempo, hubo algunas protestas de gente porque se empezó a tener otro tipo de relaciones administrativas, era un poquito suelto ahí el ambiente. Entonces había que tener horarios para entrar y checar, ¿no? Inclusive yo recuerdo que él me hizo el favor de nombrarme auditor en esa ocasión de ahí del CIAPA. Yo estuve trabajando con ustedes. Todos lo conoces. Lo conocí de manera directa, ese tipo de inconformidades y problemáticas que surgieron. Y la anécdota que te voy a comentar es que la gente se empezó a poner tarjetas para que la gente checara y entrara a tiempo, porque la gente llegaba con cierta irregularidad. Hubo protestas, obviamente, ¿no? Como que iban a checar, etcétera. Y el ingeniero Matute dijo, no se preocupen, el primero que voy a checar soy yo. Y puso su tarjeta. Él llegaba antes que todo, él llegó a las 9, él llegaba a las 8, checaba su tarjeta. Y obviamente con ese hecho, si el director checa tarjetas, pues obviamente tiene que checar tarjetas, ¿no? Es una manera de plantearte cómo resolvía problemas, ¿no? Entonces, una palabra con la que definas el ingeniero Matute: inteligente, audaz, creativo. Muy bien, el ingeniero creativo. Muy bien. Yo te agradezco que nos hayas permitido esta oportunidad de platicar, y yo quisiera terminar con una frase. El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Eres un gran amigo, mi estimado Juan Armando. Gracias. Este trato directo que tuviste con este gran hombre, estoy seguro que es resultado de mucho interés para todos nuestros amigos. Pues, yo soy Hugo Cerratos y este es su canal Café de los Martes, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nada, muchas gracias por darnos esta oportunidad, Hugo, de hablar un poco de lo que fue el ingeniero Matute, que sigue presente en la vida de la ciudad. No hay lugar en la ciudad donde no se haya puesto la mano del ingeniero. Aquí donde estamos, en las calles que se transformaron, muchas de ellas todavía tienen el concreto que se puso en aquel tiempo, que han permanecido, y que el agua, que es parte de nuestra vida, la universidad, la educación, y el ser un benemérito ilustre de Jalisco, ingeniero civil del siglo XX, que lo nombramos en el Colegio de Ingenieros Civiles como el ingeniero más destacado en el siglo XX, por las diferentes facetas en las que él se movía, ¿no? Claro. La ingeniería, la construcción, la educación, el urbanismo, en general era un ciudadano. Creo que eso sería un ciudadano perfecto, el ingeniero Matute. Pues muy agradecido, Juan Armando. Nada, al contrario. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Hasta la próxima.